Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a este episodio más. Quiero mandar un saludo hasta Filiberto Villalobos. Él es de Jalisco, de Atotonilco, pero vive allá en Chicago. Estaba hablando con él por teléfono, me comenta que bueno, él se dedica al tráiler, a los trailers, es camionero, troquero, no sé cómo sería el término correcto. Y bueno, me dice que afortunadamente le gustan mucho nuestras historias y bueno, se entretiene en su trabajo. Quiero mandarle un saludo a toda la raza que en este momento está trabajando, que está echándole ganas para estar mejor, para llevar comida a su familia y sobre todo para hacer crecer pues a esta comunidad, a este país o en el lugar donde estés. Siempre haz lo mejor para tu comunidad. La siguiente historia nos llegó de aquí mismo, de la Ciudad de México, pero la persona es un señor, bueno, ya es prácticamente mexicano, mexicanísimo. Él se considera mexicano, pero él nació en Cuba. Quiero mandar un saludo a la gente de Cuba que nos llegue a escuchar. Este suceso ocurrió en los años 90, cuando él era muy pequeño. Entonces, bueno, ya le dije, estoy hablando con él y de hecho por el acento del audio, pues prácticamente todo el acento, obviamente les voy a decir esto con todo respeto, ¿verdad? Todo el acento chilango, ¿verdad? Yo jamás hubiera pensado que era de Cuba, pero no, pues ya es una persona que creció y se hizo a la vida de México y bueno, al parecer ya es mexicano. Y siempre les he dicho, raza, los mexicanos nacemos donde nos pega nuestra regalada gana. Y bueno, esta historia es muy interesante. Tuve que estar viendo un poco el Google Maps para ver un poco la geografía de los lugares y esperemos les agrade. ¿Cómo estás, amigo de Miedo 867? Quiero contar este suceso que ocurrió en el año 95. Yo era muy pequeño. Mis papás estaban, pues supongo que fastidiados de la vida que vivíamos en Cuba. Mi papá era médico y mi mamá era atleta. Y bueno, pues la vida era muy difícil. Muchas personas hablan de Cuba. Yo lo que recuerdo es que era un lugar muy bonito. Había muchas cosas, pero también había mucha pobreza, y eso que lo digo cuando yo era muy niño. Nunca regresamos a Cuba y de hecho este incidente afectó a mi familia. De hecho, pues perdí a mis papás. Afortunadamente, bueno, les comentaré lo que ocurrió después. Yo acababa de cumplir 6 años, y mis papás habían estado trabajando muchísimo para poder obtener ingresos. Ellos tenían familia en Miami y bueno, la idea era irnos hacia allá. En ese entonces hubo un éxodo masivo de personas. Muchos estaban yéndose como pudieran. Había que tener cuidado, no era tan sencillo. La guardia cubana no te dejaba salir y era sabido que que lo que viene siendo pues la Marina de Estados Unidos, la Guardia de Estados Unidos, también impedía que las personas llegaran y eran repatriadas. Y bueno, se empezaron a crear con mucho ingenio pues métodos de llegar. Lo normal era lanchas o botes, y de ahí empezó a haber un mercado negro, un mercado que muchos piensan que incluso es dirigido por el mismo gobierno, ya que son áreas extensas donde, bueno, todo el mundo sabe que esas personas se dedican a mover personas.
y bueno, nadie les hace ni les dice nada. Mi papá y mi mamá estuvieron trabajando pues desde que yo me acordaba, y un día nada más me dijeron, pues vamos a irnos, vamos a tomar un viaje pues una lancha. Y yo era muy niño todavía, no sabía bien, pues yo conocía las lanchas normales, y este era una especie de camión con muchos tambos, con muchos botes alrededor, con tanques de esos de basura alrededor, y tenía una cubierta por abajo. Era un camión pequeño, como pues un camioncito pequeño. Y bueno, pues ahí todos empezamos a subirnos. Mi papá no recuerdo bien cuánto pagó, lo desconozco. Y fue que empezamos a subir y empezó a llegar más y más y más y más personas. Yo me di cuenta que, para empezar, yo jamás pensé que ese vehículo pudiera flotar en el agua. Y bueno, pues da la casualidad de que sí empezó a subir, a flotar, y habíamos aproximadamente unas 30 personas ahí. El camión empezó a avanzar, nosotros estábamos pues en una parte trasera, prácticamente todo el mundo amontonado, y a mí me tenía mi papá sentado en la parte de arriba. Yo no sabía absolutamente nada, solo recuerdo que salimos de un lugar cercano a La Habana, es un poquito más más hacia Estados Unidos. El lugar se llama Matanzas. Bueno, no salimos directamente de ese lugar, de un lugar cercano. Y bueno, les digo, yo todavía era muy pequeño, y empezamos a ese trayecto. Muchos decían que era un trayecto rápido, decían que en las noches se alcanzaban a ver las luces de Estados Unidos. Y vaya cosa, llegó un grupo pues de Marina de Cuba, o de un grupo de militares, y en lugar de hacer algo, pues se pusieron de acuerdo con supongo que los traficantes de personas, y les dieron dinero, y ya seguimos el trayecto. Estaba haciéndose de noche, y aparte el cielo estaba nublado. Y bueno, todos íbamos contentos sabiendo que ya no nos, por lo menos con personas de Cuba, no íbamos a tener problemas. Fue entonces que empezó a ocurrir algo. Muchas personas se asomaron y dijeron que al parecer el mar estaba hirviendo, salía vapor y salía muchas burbujas. Empezaron a salir infinidad de peces que empezaron a nadar, ¿verdad? Como tratando de brincar del agua. El agua se veía caliente, salía pues el vaporcito y muchas burbujas, y en cosa de minutos el vehículo dejó de funcionar. Aún recuerdo que, bueno, las personas que lo iban conduciendo intentaron revisarlo, y bueno, yo escuchábamos que entre ellos decían que no había lógica, que pues todo debería estar normal, simplemente se había apagado. Y vaya cosa, empezó a hacer un viento que nos empezó a alejar. Teníamos una ruta de sur a norte en el mar. Les digo lo que recuerdo. Yo era muy niño, tengo recuerdos vagos, pero hay cosas que no se me olvidan. Duramos, pues se nos hizo de noche, y bueno, nos fuimos alejando del mar. Veíamos infinidad de peces, todo se empezó a tupir de peces, y veíamos peces de todos tamaños. Y bueno, nos fuimos alejando, el viento nos empezó a alejar, alcanzamos a ver las luces de lo que parecía Estados Unidos, cómo se alejaba, y bueno, el vehículo ya no daba para más. Estos hombres, estas personas encargadas del vehículo, llevaban radios, supongo que para comunicarse entre ellos o pedir ayuda. Y aún recuerdo que, bueno, pues trataban de pedir auxilio y nadie les contestaba. Empezó a haber
pues reclamos entre las personas que iban arriba. Yo recuerdo que mi papá agarró a mi mamá y nos aisló en un rinconcito y empezó a ver pues cuestionamientos de los que iban arriba diciendo, no, pues yo te pagué, quiero que me lleves hasta allá. No, pues obviamente estábamos perdidos, ya habíamos perdido el rumbo, no sabíamos hacia dónde iba, el viento seguía pues soplando fuerte, a pesar de que pues llevaban remos, pero les repito, era un camión que nada más flotaba, no tenía rumbo ni dirección. Y bueno, pues se hizo de noche, siguió creciendo la noche y seguíamos a la deriva. Yo recuerdo estar dormido y de repente empecé a escuchar gritos de varias personas diciendo lo siguiente, que pusiéramos atención. Y bueno, pasó esto. Vimos cómo el mar estaba empezando a brillar, pero no era como si fueran medusas de esas que brillan o la luz viniera del cielo, no. La luz venía de la parte trasera del vehículo y veíamos cómo se extendía. Y bueno, vimos cómo se acercaba donde estábamos nosotros. Las personas se empezaron a asustar, empezaron a gritar. Mi papá, recuerdo que pues me abrazó mucho y me dijo que no mirara, y aún así pues yo me asomaba, era niño. Y mi mamá empezó a decirle a mi papá que qué rayos era eso que estaba pasando en el agua. Vimos, yo aún recuerdo, siendo pues muy pequeño, lo vimos varias personas. Al parecer un objeto pues como en forma de mantarraya, pero estoy hablando muy grande, era fácilmente unas 10 veces más grande que el camión donde íbamos. Pues este objeto pasó por abajo del camión donde veníamos, y cuando pasó vimos cómo se empezó a sumergir. Lo vimos pasar por enfrente del camión, pasó por atrás y terminó pasando por enfrente, y vimos cómo se empezó a perder hacia abajo. Y acto seguido vimos cómo se empezó a formar un remolino, o sea, como que a girar, quizá por succión, no podría decirles. Les recuerdo que yo era muy niño. Todo el mundo se empezó a asustar, no había forma de controlar ese vehículo. Y bueno, sentimos cómo este bote improvisado, este camión improvisado empezó a girar. Afortunadamente ese remolino fue desvaneciéndose. Yo pienso que de haber seguido unos 2 minutos fácilmente nos hubiera succionado. Y bueno, no supimos qué era. Seguimos el trayecto muy temprano por la mañana. Yo ya me había quedado dormido. Me despertaron mis papás, traían pues algo de fruta que habían llevado. Y pasando un par de horas escuchamos pues silbatos o trompetas de lo que parecía ser la Marina de México. Y bueno, se acercaron varios botes a interceptarnos, y bueno, puedo decir que les debemos la vida a esos marinos mexicanos. Nos llevaron a lo que viene siendo Yucatán. Y ahí llegando, bueno, pasamos otro periodo grave. Separaron a mi familia. Mi papá se fue por un lado, mi mamá y yo nos fuimos por otro. Y bueno, al estar tratando de separarnos, mi mamá tuvo una pelea con un oficial. Y bueno, para no sé a causa de qué, a mí me mandaron a una especie de casa hogar, y no supe de mi familia por mucho tiempo, hasta que después de, pues yo tendría como 15 años, di con mi mamá. Y bueno, ella me estuvo buscando todo ese tiempo. Ya obviamente yo ya me sentía mexicano. No recuerdo mucho de Cuba,
Solo supe que al dividir a mi papá y a mi mamá, por algún motivo ellos ya no se volvieron a encontrar. Supuestamente me dijo mi mamá que mi papá se había escapado de donde lo tenían. A ella por agredir a un policía la tuvieron presa durante un año. Y como a mí me movilizaron, pues a ella también, a otro penal, no supo dar conmigo y nadie le daba informes. Incluso me dijo que por estarme buscando la habían deportado y ella tuvo que volver a regresar a México. Y bueno, ya me encontró ya grande y afortunadamente pues ya nos establecimos en la Ciudad de México. Tengo toda mi vida prácticamente viviendo aquí y bueno, eso es la historia que quiero contarles. Les aseguro lo siguiente, muchas personas fueron testigos de ese avistamiento. No podría decirles que era, un animal no era, algo que brillara, pues no sé si los submarinos brillen, pero les repito, tenía forma de mantarraya muy grande. Y bueno, esa es la anécdota que quiero contarles. Me gusta mucho su canal, desde aquí estamos desde Bosques de Aragón. Y bueno, les mandamos un saludo, nos gustan mucho sus videos. Espero que cuenten esta anécdota, les mando un saludo, le gusta mucho el canal a mi mujer. Y bueno, un saludo desde la Ciudad de México. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, eso sí les aseguro, se me hizo algo loco lo de usar un camión para escapar de Cuba. Definitivamente, bueno, se sabe que el fenómeno de migración de Cuba a Miami es bastante fuerte. De hecho, en Miami, si no me equivoco, hay un lugar que se llama La Pequeña Habana, que van muchas personas que son de origen cubano. Se sabe también que en lo que viene siendo Cancún y todo ese sector va mucho cubano, mucha gente va a vivir allá. Y bueno, definitivamente cuando uno viaja de manera improvisada, pues hay cosas que pueden salir mal, se los aseguro. Yo en una ocasión salí con una camioneta y pues me tronó el motor a medio camino porque no estaba apta para viajar. Y bueno, es normal, más en estos casos. Sí recuerdo yo haber visto imágenes, antes había un programa que se llamaba Ocurrió Así, o otro que se llamaba, era con Pedro Sepsek o Enrique Gratas, no recuerdo. Y bueno, era muy común ver casos de personas que improvisaban lo que fuera para irse a Cuba, de irse de Cuba, ya sea lanchas improvisadas, cámaras de llanta, botes hechos con pues con residuos, camiones, me tocó ver creo que un Volkswagen, un bochito con pues adentro del mar. Y digo, vaya, bueno, lo que es la intención de las personas de irse de ahí, la verdad no sé cuál sea la situación actual. He hablado con algunas personas que nos han saludado de por allá, pero bueno, les mandamos un saludo, hermanos cubanos. De todos modos estamos aquí prácticamente cerca. Esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué opinan. Es obvio, y por lo que yo miro, por la geografía del lugar, estuve viendo el Google Maps, prácticamente en lugar de irse hacia el norte, que era lo común, agarraron rumbo al poniente. Para el poniente está México, y fíjense justamente donde fueron interceptados, es prácticamente la entrada a lo que viene siendo la ruta que va hacia Tampico. Obviamente la forma de México hace que lo primero que hayan llegado es lo que viene siendo Yucatán, Campeche y esas áreas, y definitivamente si hubieran seguido derecho hubieran llegado hasta Tampico. Recuerden que el área de lo que viene siendo Tampico, hay muchos fenómenos de avistamientos de objetos voladores no identificados, y en el caso de pues esto abajo del agua seguramente pues habrá sido algo que no conocemos. Y bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo, búsquenos en Facebook, comenten y queremos saber sus opiniones. Esperemos les haya gustado esta historia, raza. Les manda un saludo su amigo Francisco Zamora desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, y recuerden, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.